Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra clase de Introducción a la Ingeniería. Saludar a los 2, 4, 6, 7 estudiantes que tenemos en este momento. Y pues vamos a comenzar, ¿sí? Los demás ya se irán incorporando, aquellos que no puedan asistir, pues quedará la grabación como siempre para ir trabajando. Entonces hoy vamos a continuar con nuestro trabajo en la parte web, ¿cierto? Vamos a revisar algo ya de hoja de estilo en Canva, ¿cierto? Nosotros veníamos trabajando con nuestro documento solito, nuestro documento básico, ¿sí? Con algo poco de estilo, ¿cierto? Un documento muy plano. Entonces ahora nosotros vamos a empezar a mirar cómo hacemos esas hojas de estilo, ¿vale? Entonces la primera sugerencia vamos a mirar por acá, en la que les he recomendado y les sigo recomendando, que sería la de W3 School. Vamos a mirar algo por acá, pero relacionado con CSS. Entonces recordemos algo, puntualmente CSS traduciría, o ese acrónimo sería hoja de estilo en cascada. Yo lo acostumbro a llamar, o lo quiero como denominar como una plantilla, ¿sí? Para mí es una plantilla. Entonces, ¿qué pasa con las plantillas? Si ustedes llegan, aunque eso ya no se hace, eso les estoy hablando de años atrás, uno llegaba y si quería pintar algunas letras o algo, pues uno en cartulina hacía como el recorte de la letra y lo utilizaba muchas veces, ¿cierto? Yo solo tenía que hacer una A, una E, una I, una U, una U, y entonces las iba reutilizando para poder pintar. Algo así es lo que va a hacer CSS. Entonces CSS va a ser esa plantilla que me permita a mí afectar a todo el documento. Anteriormente, como nosotros veníamos trabajando, pues lo que pasa es que nos tocaba para cada actividad que vamos a hacer, si yo quiero un tipo de letra, un color de letra, un tamaño de letra, pues tenía que hacerlo de forma independiente. Entonces ahí era el inconveniente que se presentaba porque cada vez que yo fuera a modificar algo, tenía que modificar las 10, 15 páginas. Entonces, de ahí es donde surge CSS, ¿sí? Entonces, por acá tenemos algo importante para tener en cuenta. CSS, nosotros lo manejamos con reglas, ¿sí? Entonces, yo puedo, aquí tenemos un ejemplo de cómo afectar directamente una etiqueta. En este momento estoy afectando la etiqueta body, ¿cierto? Y le estoy asignando un color de fondo. Entonces, en este caso, ¿cómo se trabajan las etiquetas? Viene el nombre de la etiqueta, que en este caso sería body, abro llaves y dentro de las llaves van a ir las reglas. A esto se le conoce como reglas. Entonces, yo defino una regla, color de letra, tipo de letra, tamaño de letra, alineación, ubicación, tamaño, etcétera, etcétera, y le doy un valor o le asigno un valor. Aquí la asignación de los valores se hace con 2 puntos. Entonces ahí en ese caso yo le estoy diciendo, oiga, todo lo que sea con la etiqueta background, perdón, todo lo que lleve la etiqueta body, que solo sería uno, solo puede tener un cuerpo la página, ¿cierto? Va a ir de color de fondo azul, un azul clarito, ¿cierto? En el caso de la etiqueta H1, ¿sí? Nos dice entonces que la H1 va a tener un color blanco de letra y una alineación de texto centrada. Entonces, miren que yo puedo colocar muchas reglas. Esas reglas siempre deben finalizar con un punto y coma. Entonces, miren que ya nos estamos acercando un poco a las normas que nosotros hacemos con ¿cómo se llama? Con programación, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más? Pues bueno, acá tenemos otro ejemplo. Ahorita ya vamos a empezar a mirar todo eso, cómo lo aplicamos y demás. Quiero que vean aquí cómo. Aquí tenemos por acá un ejemplo de cómo funciona aquí. Entonces, espérenme un segundito, lo dejamos en pantalla completa. Listo. ¿Qué quiero que observen acá? Ahí les están dando un ejemplo de una página web cualquiera. Entonces, en la parte del lado, nosotros tenemos una serie de estilos. Si yo selecciono la opción que no tenga estilos o no style sheet, ¿sí? Miren cómo nos va a quedar. O sea, nos va a quedar totalmente plana como nosotros la hemos venido trabajando. Nos aparece un texto en la primera parte que es un H1, una lista desordenada con los style sheet, otro título H1, unos enlaces, ¿cierto? Y todo totalmente desordenado. Si yo elijo
estilo o el tipo de estilo 1, pues entonces ya me va a organizar, me va a mostrar en la parte de arriba, en el título una cajita o una división, ¿cierto? En la parte izquierda otra división, ¿cierto? De forma vertical, donde me va a indicar a mí entonces los 4 estilos y la opción de no estilo, una parte central con una información y una barra lateral con otra información, ¿sí? Si quiero cambiar, tendría otro tipo de estilo acá, ¿cierto? Mire que aquí nos aparece con un color como naranja, ¿cierto? Y todo se trabaja en gamas de color naranja. Entonces, podríamos asemejar que esto sea una tabla con unas divisiones, donde me indica, y miren que aquí ya pasa esta opción de los títulos a otra parte, ¿sí? Y aquí solo va a tener 2 divisiones, la parte del texto y la parte del menú lateral. Si utilizamos una tercera opción, entonces miren que aquí ya cambia, un poco más sobrio, miren con colores verdes, ¿sí? Entonces miren cómo se va cambiando y es el mismo texto, en ningún momento cambia el texto, en ningún momento cambia el tipo de título, la descripción y más, no cambia en ningún momento. Lo único que hace es cambiarme los estilos. Entonces, ¿qué pasa? Estas hojas, miren aquí ya con un color más dark, más oscuro, más negro. ¿Qué nos permite a nosotros estas hojas de estilo? Puedes plantear así una plantilla, realizar una plantilla que me va a aplicar a todo mi documento. Entonces, yo solo voy a modificar mi documento sin ningún problema. Eso es, digamos, como los secretos y lo que normalmente se maneja. ¿Sí? Yo puedo trabajar 2, 3 plantillas, sí, no hay problema. Pero entonces, ¿qué pasa? En esa plantilla va a tener una serie de reglas para poder afectar directamente nuestro documento. ¿Listo? Entonces, eso era, digamos, como la introducción a lo que se hace con CSS. Entonces, nosotros para utilizar CSS tenemos 3 formas, ¿sí? Vamos a ver las 3 formas, pero lo ideal es trabajar con la última que vamos a ver, ¿listo? Las otras 2 no son ideales, no son óptimas, porque estaríamos continuando con el problema que veníamos de estar trabajando documento por documento, entonces no sería ideal, pero las vamos a ver como para conocer, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a cerrar por acá. Listo, acá tenemos nuestro documento, ¿cierto? Voy a utilizar la abreviación, ¿cierto? Le voy a dar guardar y vamos a ir a la carpeta. O sea, hasta el momento he creado la estructura básica, ¿cierto? La estructura básica. Entonces vamos a buscar por acá la carpeta que hayamos utilizado. Está introducción a la web y lo voy a llamar como página web estilos. Voy a llamarla así. Estilos. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra página web de estilos, ¿cierto? Le voy a colocar aquí en el title o en el título, ¿cierto? Entonces, página web con estilo. Listo. Entonces, hasta el momento no nos debe aparecer nada. Si yo la ubico, vamos acá a abrir nuestra página, ¿cierto? En este momento lo único que nos muestra es en la parte superior, que es una página web con estilo, no más. Vamos a sacarla aquí aparte. Vamos a dividir aquí nuestra pantalla para ir trabajando aquí en esto. Listo. Ok. Listo. Entonces, la primera forma que no es recomendable, que no se debe utilizar, es cuando nosotros le agregamos el estilo a cada una de las etiquetas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a escribir un párrafo acá. Entonces, P, pues ya mi etiqueta era P. Voy a utilizar el Loren, una serie de texto acá. Tenemos un texto sin sentido, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá para que se vea mejor. Voy a copiar esto rápido para que sea un poco más texto. Vamos a hacerle un salto de línea acá. ¿Qué pasó? Listo. Vamos a actualizar acá nuestro sitio web. Entonces tenemos ese párrafo ahí. Por defecto, con tipo de letra Times Roman, alineado a la izquierda, un tamaño 11, porque no le hemos hecho nada hasta el momento. ¿Listo? Voy a duplicar aquí para que nos quede más extenso.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a agregarle un estilo a esa etiqueta directamente. Entonces, yo me ubico aquí en la etiqueta, le doy un espacio y utilizo la etiqueta Style. Entonces, aquí con Style, en el caso de Visual Studio Code, ¿cierto? Él inmediatamente me dice, oiga, ¿qué estilo le va a colocar a, este tipo, a esta etiqueta? ¿O qué regla le va a colocar? Entonces yo le digo, listo, venga, yo quiero, vamos a colocarle un color. Y miren que aquí este Visual Studio Code es tan intuitivo que él de una vez nos da dando colores. Entonces, vamos a utilizar, qué sé yo, este brown, una especie de café, ¿cierto? Y punticom. Si yo quiero agregar otra regla, otro estilo acá, ¿cierto? Entonces le diría espacio y le agregaría el otro estilo. Entonces, qué sé yo, vamos a mirar qué estilo nos dan acá. Le voy a decir que, por ejemplo, el tamaño de la letra. Y que el tamaño de la letra sea grande. Hacerlo así grande, a ver qué nos va a mostrar, ¿sí? Voy a darle guardar, vamos a actualizar nuestro estilo y observe lo que aparece, ¿sí? Ya nos aparece el tipo de letra de una forma con un color de letra diferente, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente con esto? O sea, a pesar de que yo puedo colocar muchos estilos, yo tendría que aplicarlo para cada una de las etiquetas. O sea, si vuelvo a incorporar aquí una etiqueta párrafo, voy a copiar el texto acá. Pues, ¿qué va a pasar? Este siguiente párrafo, no va a tener estilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estilo solo se lo estoy aplicando a la etiqueta párrafo y a la etiqueta párrafo primero, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que ese otro párrafo me apareciera con ese otro estilo, pues tendría que volver a incorporar acá en la etiqueta párrafo, ¿cierto? Pero entonces vamos a colocarle otro tipo de estilo. Voy a colocarle un font size de 250 píxeles, por ejemplo. Vamos a ver cómo nos sale. Y le vamos a colocar no sé, este cream tone. Y vamos a decirle que, vamos a ver si está el text a link. Ay, qué pena, me equivoqué de comando. Listo, control tabulador. Vamos a buscar el text a link y le decimos, por ejemplo, que sea centrado. Listo, espérame que por acá hay una pregunta. Nos dice Kleiderman, y para el tipo de letra, listo. Ya vamos para allá, Kleiderman, ¿sí? Vamos a agregarlo entonces, a solicitud de Kleiderman, vamos a agregar el tipo de letra. Entonces aquí buscaríamos face, ¿sí? Mire, font family. El font family, ¿qué sería? Ese tipo de letra. Entonces yo le voy a decir aquí font family y me tomo este. Ay, no, espéreme un segundito porque no quiero que me la tome de... Vamos acá a la opción, buscamos font family y entonces aquí empezamos a escoger el tipo de letra, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar, no sé, por acá está no, perdón, para que se vea utilicemos esta cursiva, a ver qué nos sale. ¿Listo? Voy a darle guardar, vamos a actualizar. Y, ay, pero le dejé el mismo color. Ah, no, mire. Entonces, espérenme un segundito. Lo que pasa es que como le di el tamaño, ¿de cuánto fue el tamaño? De 250 píxeles, pues miren cómo nos quedó la letra. Nos quedó bastante grande. Sí, obviamente nosotros ya estamos teniendo en cuenta ¿cómo se llama? Otros elementos, ¿cierto? Pero bueno, esperen un segundito que me perdí acá. Listo. Profe, para el estilo también hay que cerrar la etiqueta style. No, en este caso no, porque ojo, Kleiderman, y gracias por la pregunta. En este caso no es una etiqueta, o sea, ese style es un estilo que estoy incorporando dentro de la etiqueta, ¿sí? O sea, solo, no más. Ya ahorita cuando utilicemos la segunda forma del style, ahí sí, pero en este caso no es una etiqueta, es digámoslo así, este es un atributo. Recordemos que las etiquetas vienen el nombre de la etiqueta, el atributo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito acá. Listo, sigamos entonces. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya, digamos, voy a dejar una letra un poco más pequeña como para poderla ver.
Vamos a dejarla de 100 píxeles a ver qué nos sale. Vamos a darle el tamaño, vamos a darle guardar. Actualizamos por acá, ya nos sale un poquito más pequeña. Pero entonces mire que la letra está centrada, es un color como un rojo, yo lo veo un rojo aquí, ¿sí? Y pues dice lo mismo. Pero ¿qué pasa? Seguimos con el problema de que a cada etiqueta tengo que estarle colocando ¿cómo se llama? El estilo. Y eso no es lo ideal, ¿sí? Entonces, esta es la primera forma. No es ideal, lo importante es irla conociendo, pero no es lo ideal. O sea, ya para nuestro trabajo, ya para algo profesional, una página que yo presente así con eso, la verdad, yo personalmente, desde una empresa veo una persona que me entregue una página así, no lo aceptaría. ¿Sí? Porque pues es que o sea, no se está actualizando. Esto era cuando comenzamos por allá en desarrollo web y que de pronto uno decía, listo, lo estamos aprendiendo hasta ahora, pero ya en esto, digamos, ya ahorita, y más con todo lo que hemos avanzado a nivel del diseño web, de la programación web, ya no sería como aceptable. Entonces vamos a borrar todo esto, porque como esto no nos sirve, vamos a borrar ese estilo de acá, ¿cierto? El otro párrafo sin estilo, que nos quede un texto planito. Tenemos un texto planito, normalito, sin ningún problema. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo como lo que nos decía Kleiderman, con la etiqueta style. Entonces, esa sería la segunda forma de cuando yo ya voy a utilizar. Es un poco más organizada que la anterior, pero sigue, o sea, no es recomendable. ¿Listo? Entonces, llamado atención bien grande, nunca utilizar esta parte. Así como yo le estoy diciendo, no utilizarlo. Listo. Entonces, nos ubicamos en el head de nuestro documento y vamos a incorporar una etiqueta llamada style. Entonces, yo le digo acá, style, ¿cierto? Pero acá en style le voy a agregar como atributo un tipo. Entonces, le digo type, y entonces en este caso, ese estilo le decimos que debe ser CSS. Entonces, colocamos text/CSS. ¿Qué le estoy diciendo en este momento? Oiga, esa etiqueta de estilo va a ser de tipo CSS, ¿cierto? Listo. Y ahora aquí vamos a empezar a colocar las reglas. Entonces, vamos a agregar aquí algo. Vamos a agregar un H1 y le voy a decir texto con estilo, no con estilo. Voy a replicar este aquí abajo y le voy a decir texto sin estilo, como para que lo veamos. Sin estilo. ¿Listo? Bueno, entonces nos ubicamos acá en nuestro estilo y voy a crear las reglas. Dice, pero ese aplica a todos. ¿Cómo así, Kleiderman? No le entiendo la pregunta. Profe, ella cuando utiliza el style como etiqueta, ¿eso se aplica todo para lo que vaya dentro de la etiqueta, sí? ¿O también aplica para lo que vaya por fuera? No, eso aplica solo para la etiqueta. Ya les voy a indicar cómo se puede hacer esa parte o cómo lo podemos ir trabajando ahí. Porque nosotros basamos eso en las reglas. Ya vamos a mirar cuál es el secretico ahí en ese caso. Entonces, permítame un segundito. Entonces, vamos a mirar lo que nos decía Kleiderman. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este momento voy a comenzar a definir las reglas. Entonces nos preguntaba Kleiderman y nos decía que si eso aplica a todo. No, yo aquí defino a quién le aplica. Entonces yo le digo, por ejemplo, voy a agregarle a la etiqueta párrafo. Entonces, a la etiqueta párrafo le voy a agregar unas reglas. ¿Sí? Entonces, abro, cierro llaves y voy a comenzar a aplicar la regla. Entonces, ¿qué regla le aplicábamos antes? Voy a decirle que va a tener un color, ¿cierto? Busquemos por acá este azul oscuro. Voy a aplicarle otra regla que sería el tipo de letra, lo que habíamos hablado ahorita. Busquemos por acá a ver qué otros. A ver, vamos a ver este background color para qué nos sirve. Vamos a colocarle este magenta de fondo. A ver, y le voy a dar guardar. Observemos qué pasa. Vamos a irnos aquí a nuestro documento y observen que los dos párrafos
aparecieron con esas características. Entonces, ¿qué pasa? Permítame un segundito que un compañero creo que... no era de la clase. Listo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nosotros tenemos ahí dos párrafos a los cuales le aplicó, ¿cierto?, lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Todavía seguimos con una deficiencia, porque todo lo que nosotros le hagamos, o sea, yo quería que en el segundo me apareciera sin estilo, ¿sí? Entonces, miren que nos aplica para todo lo que haya con esa etiqueta. O sea, que si yo en este momento creara una nueva regla, por ejemplo, para la etiqueta H1, esto que estoy haciendo no es ideal porque yo debo, ¿cómo se llama? Yo debo colocar desde, o sea, estos estilos se interpretan de arriba hacia abajo. O sea, que arriba deben estar las etiquetas de mayor importancia, como cuáles: HTML, body, H1, ¿sí? H2, H3, total, después podría ser la de párrafo y demás, pero así también va a funcionar, sino que eso es como como una buena práctica en el diseño web, de establecer las etiquetas en orden, ¿cómo se llama esto? Como en un orden jerárquico. Entonces, a ese H1 le voy a colocar un color, vamos a buscar una especie de rojo, pero también le voy a decir que sea centrado. Vamos a buscar por acá el text link y le digo que sea centrado. Listo, vamos a guardar. Y entonces, miren que nos aparece a los dos H1 le va a aparecer eso, ¿cierto? Que no sería lo ideal, que aquí lo que deberíamos hacer o lo que deberíamos ir trabajando sería independientes, ¿cierto? O sea, que yo mostrara, por ejemplo, esta parte de acá con un estilo, pero este de acá sin estilo. Eso sería lo ideal, eso sería lo idóneo o lo que yo quiero mostrarles en este momento, pero no lo estamos cumpliendo. Para cumplirlo necesitamos tener en cuenta algo. Les voy a explicar, pero ya vamos a pasar al tercer estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Resulta que hay algo que se llaman, vamos a borrar todo esto. Resulta que hay algo que se llaman las clases y los ID. Clases y ID. Entonces, estas clases y ID lo que me van a permitir a mí es identificar a dónde quiero apuntar con la regla, ¿sí? Con la regla que yo he creado. O sea, yo quiero, por ejemplo, que el H1 de acá y este párrafo de acá sí tengan estilo y este de acá y este de acá no tengan estilo, ¿sí? Como lo estábamos haciendo, todas las veces que yo apliqué un párrafo, todas las veces me iba a aparecer con ese color de fondo un poquito feo y ese contraste que no se podía leer. Entonces, para eso utilizamos algo que se llaman las clases y los ID. ¿Cómo se declara una clase? Ojo que aquí, ojo aquí, y ahí quiero hacer un paréntesis bien grande para... En programación orientada a objetos nosotros trabajamos algo que son las clases, ¿sí? Ojo que es muy diferente a esta clase de acá, ¿sí? Porque esto, recuerden, no es programación. HTML y CSS no es programación. Entonces, el concepto, probablemente cuando ustedes estén viendo ahorita, creo que no sé si en fundamentos de programación ya hayan visto algo de clases, pero si lo van a ver en el otro semestre en programación orientada a objetos 1, tengan en cuenta que diferencia bastante ese concepto, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, ¿cómo yo declaro una clase aquí? Coloco punto y el nombre de la clase. Entonces lo voy a llamar, qué sé yo, Edison. ¿Sí? Esa clase llamada Edison le voy a dar unas reglas. Entonces voy a decir que mi clase llamada Edison va a tener el texto centrado, por ejemplo. Buscamos por acá. El texto sea centrado. No, lo voy a dejar justificado. Listo. El texto sea justificado. ¿Qué más? Busquemos por acá otras cosas que hay por acá. Hay algo que se llama el text decoration, creo que es. Y voy a decirle que ese text decoration, vamos a decirle por acá el subrayado donde está underline. Aquí. Listo. Entonces, todo lo que lleve mi regla, o perdón, mi clase Edison, llamada Edison, va a llevar esas condiciones. Y le voy a colocar un color de fondo. Entonces, background
va a agregar un color, vamos a colocarle por acá este gris, por ejemplo. Listo. ¿Cómo hago para que, bueno, yo aquí lo voy a dar guardar, voy a actualizar, pero observen que ninguno nos aparece con ese estilo. Bueno, ¿y por qué? Porque no lo hemos llamado desde la etiqueta. Entonces, acá en la etiqueta, ¿a qué etiqueta quiero que le aparezca eso? Por ejemplo, esa opción se la voy a colocar al H1. Entonces, me ubico en la etiqueta, le doy un espacio y escribo la palabra class, igual, abro, cierro comillas. Acercamos un poquito para que vean ustedes mejor en pantalla acá. Lo volvemos a repetir. Entonces, class igual o asignación y entre comillas el nombre de la clase. Entonces, en este caso se llamaría Edison. ¿Sí? Le doy guardar y observen lo que pasa. Este texto de acá, este H1 de acá, me va a tener el estilo, este de acá no va a tener el estilo. Voy a actualizar y entonces observen que el de arriba va a estar subrayado, perdón, sí, va a estar subrayado con la lineecita debajo del texto, va a tener un color de fondo gris, ¿cierto? Y ya, no le habíamos colocado más regla. Ahí va a estar justificado. En ese caso, la justificación no se ve el texto porque recordemos que justificado es que tenga espacio a ambos lados, pero pues en este caso, como el título es tan pequeño, no tendríamos problema, ¿sí? Entonces, miren que ya estoy direccionando a que este estilo sea solo aplicado a una parte del texto, a donde yo lo llamo. Como acá en esta otra, en este, ¿cómo se llama? En este otro texto no le coloqué, no le dije, oiga, llámeme a ese, no, ahí no. ¿Listo? Ahora le voy a agregar algo al párrafo. Entonces, volvemos otra vez acá. Voy a crear otra clase. Entonces, punto, vamos a llamarla, no sé, párrafo. Párrafo, así. Y a esa clase párrafo le voy a decir que tenga, a ver, qué le inventamos por acá. Busquemos, vamos a decirle que tenga, a ver, un ancho de letra, vamos a mirar un ancho de letra de 400, a ver cómo nos sale. Vamos a mirar que el tip, que más por acá. Background. Pongamos este verde así como para que sea llamativo. Y voy a llamarla aquí en la etiqueta párrafo. Entonces, ¿cómo hago para llamar mi clase? Le digo acá, class, tabulador, entonces igual lo asignele y voy a llamar la clase párrafo. Voy a guardar, vamos a actualizar acá y entonces observen que ya me aparece entonces ¿cómo se llama? Un fondo totalmente diferente a lo que hemos revisado, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito acá con la información. Entonces, miren acá esta parte, ¿cierto? Mire que ya estamos como centralizando un poco más el diseño. Ya no tenemos que aplicarle a todo, ya no tenemos que hacer a todo directamente, sino aparte por parte, lo va a estar aplicando sin ningún problema, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Pero si, digamos que ya nos estamos acercando un poco más a la, ay, se me olvidó, un poco más a la normatividad, a la reglamentación que debe trabajarse para las hojas de estilo en cascada, pero todavía nos falta un poco, ¿cierto? Entonces, aquí ya en este caso, lo que nos falta a nosotros es que ese archivo sea independiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para ese caso?
Vamos a ir por acá, vamos a borrar todos estos estilos. Vamos a dejar nuestro textico plano. Listo. Ah, me falta esta parte acá. Entonces. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos aquí, control N. Y vamos a seleccionar el tipo de lenguaje. Entonces, en este caso vamos a seleccionar CSS, vamos a crear una hoja de estilo en cascada, la voy a dar guardar y la voy a guardar en la carpeta que tenemos de CSS, ¿sí? Y la voy a llamar estilos, llamar así, estilos. Listo, ya tengo mi hojita de estilos en cascada en CSS. ¿Qué debemos hacer? Aquí vamos a comenzar a crear las reglas. O sea que aquí yo le diría, por ejemplo, H1, no, pero lo vamos a crear con clases, ¿no? Entonces, punto título, y ese punto título, entonces le voy a decir que tenga un color azul, un font family, vamos a dejarle esta correr a ver qué nos indica, y vamos a decirle que tenga ¿dónde está el...? Como aquí con algo que es para tachar. Vale, vamos a dejarlo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo debo ir a mi hoja de estilos acá y ya no va a llamarse Edison, voy a quitarle todo esto acá. Lo mismo a la otra. Listo. ¿Y qué voy a decirle? Necesito llamarlo como la otra, la hoja, que es título. Entonces decimos class título. Vamos a guardar, voy a actualizar, pero mire que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada en este caso? Porque no he invocado la hoja de estilo en cascada, ¿cierto? No la he invocado. Entonces, ¿cómo debo invocarla? Vamos a ubicarnos en nuestro documento, aquí en nuestro documento web, y aquí en esta partecita vamos a utilizar una etiqueta que se llama la etiqueta link. Esta etiqueta acá. Entonces, link con el tabulador en Visual Code Studio, vamos ¿cómo se llama? A vincularlo. Entonces, el primer atributo que nos aparece aquí es el rel, ¿cierto? El rel me indica hacia dónde va a ir el tipo de vinculación o el tipo de documento que voy a vincular. En este caso, un style sheet o una hoja de estilos en cascada. Y yo debo indicarle en dónde está esa hoja de estilos en cascada, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer acá? En el href, le voy a decir, me ubico acá, le doy control barra espaciadora y me va a indicar, oye, ¿en dónde tiene esa hoja de estilos en cascada? Vamos a irnos a nuestra carpeta y aquí seleccionamos estilos CSS. ¿Sí? Y ya la vinculamos. Le vamos a dar guardar, vamos a actualizar y observemos que ahora sí ya nos aparece con estilo. Entonces, esta sí es la forma correcta de poder utilizar nuestros estilos. Tenerlos en una hoja independiente, ¿por qué? Porque resulta que todo lo que yo vaya a hacer, voy a modificarlo en esta hoja y me va a afectar a mi documento o a mis documentos, ¿sí? Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a afectar, digamos, a otros documentos sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, vamos a crear otra regla acá. Pero ya habíamos creado una clase. Hay otro tipo que podemos utilizarlo, que serían los ID o el ID, ¿sí? Entonces, ese ID, digamos que funciona algo similar a la clase, ¿sí? Salvo, prácticamente son iguales, para decirlo de otra forma. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una clase y un ID? ¿Sí? Los ID solo se pueden utilizar con una etiqueta, ¿sí?
O sea que el ID está como más restringido. ¿Cuál sería lo ideal? Siempre utilizar clases. Pero pues vamos a hacerlo con un ID, vamos a conocer cómo se declara un ID. Entonces yo le digo numeral o gato o hashtag, ¿sí? Como quieran llamarlo. Entonces yo le digo numeral, el nombre de la regla. Entonces vamos a colocarlo párrafo. Párrafo. ¿Listo? Le asigno las reglas, los valores, perdón, de esa regla, entonces le voy a decir que ese ID párrafo va a tener, por ejemplo, qué sé yo, va a tener, vamos a mirar por acá, va a tener, vamos a ponerle solo un color de fondo y un tipo de letra blanca. Guay. Listo. Vamos a irnos, bueno, no lo hemos vinculado, ¿no? En el archivo. Entonces acá a párrafo, ya no le voy a decir class, sino le voy a decir ID y le coloco el nombre. El nombre nosotros lo definimos como párrafo. Entonces, párrafo. Vamos a darle guardar y miren que ya nos aparece. ¿Sí? ¿Solo a quién? Solo a esa partecita donde lo llamamos. Entonces, aquí yo ya puedo modificar todas las reglas, todo lo que quiera hacer sin ningún problema. Y entonces miren que ya hemos utilizado las clases y los ID sin ningún problema. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, pregunta, inquietud, muchachos? ¿Todo claro? Profe, Señor. ¿nos puede regalar esos documentos HTML? Claro que sí. Y O sea, ahorita apenas... como para poderlos abrir aquí desde nuestros computadores y pues tener una mejor vista, profe. No problema. Y ahorita se los comparto al grupo. ¿Sí? No Ok, hay problema profe, con eso. gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, miren que ya nos hemos ido a otro lugar, ya hemos trabajado ya en otra cosa más, un poco más cercana a la realidad, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en este caso o en estas actividades? Tener en cuenta, tener muy en cuenta si voy a utilizar clases o identificadores. La recomendación podría ser, solo utilicemos clases, evitemos los identificadores. Pero, pues esto sí, ya es libertad para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer otra cosa? Bueno, espérenme a ver que aquí creo que nos falta algo por ver. Sí, sí, señor. Resulta que nosotros solo hemos utilizado los colores como aparecen en inglés. Solo hemos utilizado eso. Entonces, espera, ¿qué se hizo por acá? Acá, es para ver la pantalla. Entonces, bueno, solo hemos utilizado los colores normalitos. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros podemos trabajar algo que son los colores hexadecimales. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Como no nos sabemos todos los colores, yo puedo escribir aquí en Google colores HTML. Y nos va a llevar a esta paginita de HTML Color Codes, ¿sí? Donde yo voy a poder identificar el código en hexadecimal. Entonces, miren acá que tenemos una paleta de colores. Yo me voy a ubicar, qué sé yo, por acá, ¿cierto? Me voy a ubicar por este lado. Y cuando yo ya pico en alguna de estas opciones, me va a aparecer estas letricas acá. Recordemos que por así llamarlo, alfabeto hexadecimal, comprende, o la codificación hexadecimal, son los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F, ¿sí? Sí, eso es el código hexadecimal. Entonces, este colorcito de acá, o sea, este colorcito que ¿cómo se llama? Que es este de aquí más o menos, no sé, eso sería como una especie de violeta. Busquemos otro color diferente, a ver, busquemos como este así, ¿sí? Entonces, yo lo puedo copiar acá y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a mi
le voy a decir acá, por ejemplo, que en lugar de que me coloque café, le voy a decir numeral numeral A02606. Sí, aunque es muy similar, no busquemos otro que se note como el cambio. Tomemos este por aquí, a ver, vamos a ver, lo copiamos. Y es como una especie de verde. Listo, vamos a guardar, vamos a actualizar nuestra página y miren que ya nos cambia el color. O sea, ya no estamos colocando, ya no estamos colocando ¿cómo se llama? Ya no estamos colocando colores propiamente en inglés, sino los estamos construyendo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí también podemos jugar con otra cosa y es ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama esto, una extensión de Google. Entonces, ustedes aquí en su navegador pueden buscar algo que se llama Colorsilla. Esta señora de acá. Esta es una extensión, ¿sí? Una de las extensiones, una de las tantas que podemos utilizar en este caso, ¿sí? Entonces, aquí ustedes les va a llevar, en este caso, como yo ya la tengo instalada, me va a aparecer esta opción acá. Colorsilla, lo que me ha permitido a mí es como copiar el color de la página que yo quiero trabajar. O sea, si yo veo, por ejemplo, quiero imitar la página de Unisangil, ¿cierto? Si quiero imitar el color de los colores institucionales, dice, para todos los vínculos se usa href. Sí, legalmente sí. Sí, legalmente sí, porque recordemos que cuando trabajamos con ¿cómo se llama? Con las etiquetas de, por ejemplo, se me olvidó cómo fue lo que vimos en la clase pasada, de los hipervínculos, utilizamos el href. Aquí en el caso de vincular una hoja de estilo de cascada, también lo hacemos con el href, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué quiero yo hacer? Por ejemplo, yo quiero copiar este color de acá, este amarillito, ¿cierto? Entonces, una vez instalada la extensión, miren que aquí me aparece, y entonces yo le voy a decir Color Picker. Ah, pero espere, porque esto es para crear, ¿no? Vamos a mirar por acá y le decimos Web Page Color Analyzer o analizador del color de la página web. Entonces, me está analizando aquí, en este caso, los colores que muestra la página, ¿cierto? Vamos a decirle OK. No me mostró acá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me está tomando? Ah, OK, ahora sí. La primera opción. Entonces, miren que aquí, a donde me voy ubicando, él me va indicando qué tipo de color. Entonces, miren que este color es el numeral 4081B4. Si me ubico por acá, me va a decir que este es el 2038B7. Si me ubico acá en el amarillito, ese va a ser el F0AC33. O sea, que si yo quisiera, por ejemplo, colocarle de fondo ese color, utilizaría este de acá, mira, ¿cierto? F0AC33. Vamos a escribirlo acá. F0AC33. Listo. Le voy a dar guardar. Vamos a cancelar aquí la búsqueda. Me voy a mi página. Y observen que en este caso tendría el color de la parte de arriba de nuestra página de Unisangil. Sin problema, ¿cierto? Y así cuando nosotros deseemos utilizar cualquier color que de pronto no conozcamos, pues entonces lo podemos hacer con esta herramienta, ¿sí? Es una herramienta útil, es un complemento de Google que nos sirve, a los que les guste de pronto esta parte del diseño y demás, nos sirve para continuar trabajando, para mejorar nuestros diseños y demás, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale?
Entonces, recuerden, color silla y nos va a servir a nosotros para poder trabajar. Bueno, entonces aquí yo puedo copiar y podemos seguir trabajando con esa actividad de los colores y demás. Hay algo, ¿cómo se llama? Hay algo que nosotros también podemos hacer, es que además ¿cómo se llama? De las reglas, yo podría colocarle a una etiqueta ¿cómo se llama? Alguna regla en especial. Por ejemplo, vamos a decir que la etiqueta body, vamos a agregarle una regla. Y en este caso voy a agregarle la regla de un color y dejémosle, por ejemplo, este color tomate o algo así. Voy a actualizar y observen que sin llamar, ojo, sin llamar a esa regla, me actualiza automáticamente. ¿Por qué? Porque resulta que yo ya estoy afectando a una etiqueta, ¿cierto? A una etiqueta lo estoy afectando, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para tenerlo presente ahí. Permítame un segundito, doy una información acá. Bueno, entonces, continuamos por acá con nuestra actividad. Entonces, yo les decía a ustedes, cuando nosotros afectamos, que no es lo ideal, no es lo ideal, cuando nosotros afectamos una etiqueta directamente, no tenemos que hacer el llamado, ¿cierto? Entonces, mire que aquí yo le coloqué un color de fondo, por feíto, ¿cierto? Un color de fondo a nuestra etiqueta body. Entonces, ¿qué puedo hacer yo también? Yo aquí ya es llegar a jugar y comenzar a mirar todos esos atributos, todas esas reglas que podemos hacer. Yo podría, por ejemplo, vamos a crear una regla aquí para una tabla. Entonces, yo le digo que a la tabla 1 va a llamarla 3 puntos, tabla 1. Voy a decirle que esto tenga
un tamaño de letra mediana, que tenga, a ver, ¿qué pasó acá? Que tenga un color de fondo violeta, que tenga una familia de letras. A ver, esta Franklin gótica, que todo sea justificado. Un examen. Acabo de crear esa regla para una tabla cualquiera. Entonces voy a incorporar una tabla aquí, con lo que veíamos en la clase anterior. Vamos a hacer unos saltos de línea. Listo. Y voy a crear mi tabla. Table. Vamos a hacer un encabezado. Ah, perdón. Sí, no. Primero TR, ¿cierto? Porque tenemos que hacer la fila. Tenemos que hacer la fila aquí en este caso. ¿Listo? Entonces TR. Y luego sí, el encabezado. Y aquí en el encabezado voy a colocar, por ejemplo, dos encabezados, donde les voy a decir, por ejemplo, a ver, este va a ser el código y el nombre. El nombre. Listo. Voy a crear aquí otra fila, unas columnas, ¿cierto? Y entonces aquí en la primera vamos a colocar que el código 1 es para, vamos a mirar aquí, Angélica, por ejemplo, Angélica Ruge, ¿cierto? Y así voy a replicar esto para que observemos cómo se ve. Listo. Entonces, el número 2 sería, ver a quién tenemos aquí en pantalla, a Haider Esteban, entonces coloco acá. Va a guardar, vamos a mirar nuestra página, y entonces aquí nos aparece esa tabla, ¿sí? Entonces, yo quiero colocar, por ejemplo, yo quiero colocar acá en este caso, que, por ejemplo, me coloque el borde. Entonces, vamos a mirar si desde aquí, borde, ¿sí? Miremos acá un borde. Vamos a ver qué nos dice por acá. Coloquémosle el borde negro a ver qué nos sale. Vamos a guardar. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? No la he llamado todavía. Entonces, aquí nos falta decirle class y esto se llama tabla 1. Listo, vamos a guardar, actualizamos y observe cómo nos aparece la tabla. ¿Sí? Entonces mire que esa tablita está con un tipo de letra totalmente diferente, tiene un color de fondo, tiene un borde ahí, ¿cierto? Pero lo que nos hace falta son los bordes de las divisiones. Vamos a mirar a ver acá si nos aparece cómo serían esos bordes de divisiones. A ver, borde, background, font size, border radius, miremos qué nos indica esto. A ver qué nos dice por acá, si tenemos algún... No, este no sería. ¿Con cuál? Examine, opacidad por de box, sin dice que especifica el... No, está ahí, damos cursor, float, text decoration, adición vertical, margin button, margin left, right, button, box shadow. No. Match switch, pattern left, background imagen. Mire, esto es para colocar una imagen de fondo. Contenido, padding button, transformación, white space, background position, border top. Este border top acá. Aquí en este caso, si yo quisiera colocarle, bueno, vamos a colocarle que la alineación sea central. Vamos a ver acá. Pero le voy a agregar un borde acá. Le digo border, que sea de U, para que se note las divisiones. Va a actualizar y observen que ya nos aparece entonces nuestra tablita con un tipo de texto diferente.
Si yo quiero incorporar otra tabla, lo que voy a hacer es copiarla, pero no le voy a colocar los estilos. ¿Sí? No lo voy a llamar una clase acá. Pues, ok. Estamos listos. Y separemos estas dos de acá. Listo. Aquí vemos que entonces tenemos dos tablas con estilos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a una sí le agregamos nuestra clase, a la otra no. ¿Sí? A la otra no. Ahí en ese para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos que empezar a revisar? Hay un gran sinnúmero de estilos que si nosotros revisamos acá, entonces con nuestra ayuda en la web, ¿cierto? Acá nos va a explicar, por ejemplo, los selectores, que era lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Esto es lo que estábamos viendo ahorita. Estas hojitas de selectores lo que nos va a indicar a nosotros, lo que nos va a decir es cuando afectamos directamente a una etiqueta, que fue lo primero que estábamos haciendo, ¿sí? El ID, que se hace con numeral, lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Vamos a mirar por acá, por ejemplo, con colors, que nos dice por acá, cómo utilizar los colores. Entonces, miren que en este caso los ejemplos que nos da, por ejemplo, acá la página de W3 School, ¿cierto? Son colores enfocados a aplicarlos directamente ¿cómo se llama? Se me olvidó en este caso, dentro de la etiqueta, sin utilizar externos, ¿sí? Vamos a mirar por acá el background, ¿cierto? Que si ustedes quieren colocar, vamos a hacer eso de una imagen, vamos a colocar, vamos a mirar, por ejemplo, qué nos sale si utilizamos esto. Voy a copiarlo, vamos a irnos aquí a nuestro documento y en estilos, a body, le voy a colocar esa regla, a ver qué nos sale. Vamos a darle estilo acá, ven que nos sale un colorcito ahí. Pero yo también podría vincular una imagen. Entonces vamos a buscar por acá una imagen, esto que está aquí que nos muestra, a ver, como una especie de montañas, ¿cierto? Miremos a ver si tiene aquí la URL, la imagen. No, busquemos entonces la imagen. Mira, por acá, por ejemplo, podemos utilizar esta, ¿cierto? Una poco más clarita, a ver. Que no nos dañe tanto utilicemos esta, a ver, no, pero es que tiene ahí una persona, miremos esta, a ver. Vamos a guardarla. Entonces, nos vamos aquí a mi carpeta. Creamos la carpeta de imágenes. IMG va a llamarla. Y le voy a decir, por ejemplo, fondo. Entonces, lo que voy a hacer es vincularla. Aquí en este caso le voy a decir background image. Y entonces, buscamos por acá nuestra imagen. A ver. Vamos a tomando la imagen. Vamos a tomando aquí la imagen. Slash img slash, no lo estoy tomando. Miramos por qué no nos está aquí. Background image. Ah, ok. Estén con la URL, sí. Background image. Sería con URL. Colocamos entonces slash, no. Sí, slash CSS, perdón, imagen, img slash el nombre de la imagen. El nombre de la imagen dijimos nosotros que se llamaba fondo.jpg, entonces sería fondo.jpg. Vamos a guardar, vamos a mirar a ver si nos funcionó. Bueno, espérame que aquí está en la página, acá.
Actualizamos. Ok, no nos tomó. Vamos a mirar a ver qué está pasando. Las comillas. Guardamos. Pues acá a nuestra página y nos está tomando background-imagen URL. Así estaría bien. Vamos a mirar qué está pasando. En nuestro código dice background imagen URL IMG, que sería la carpeta. Parece más por acá, ¿no? IMG, vamos a dejarla por fuera a ver por qué, para saber si, por qué no nos está tomando. Voy a replicarla aquí afuera. A ver qué pasa. Voy a dar guardar. Actualizamos. Pero no nos está tomando la imagen. Venga, retiramos esto. A ver si es que el color nos está, no nos está bloqueando aquí. La gran imagen, lo vamos a hacer toda vez. Sería con imagen URL y aquí entre comillas, entonces colocaríamos fondo.jpg. Podemos actualizar. Body, y aquí pasa. No habría ningún problema, será que es que alguna nos está generando. Verifiquemos acá eso. Dentro de esta opción, mire que sí. Vamos por acá. Etiqueta, sí, lo queremos colocar. Ensayémoslo acá con la tabla a ver si de pronto es que al body puede ser que esa etiqueta no le aplique. Voy a quitarlo de acá y si lo voy a colocar, por ejemplo, a la tabla. Guardamos, actualizamos. No nos toma. Es como si esta versión no tomara una imagen de fondo o que algo nos estuviera bloqueando. Pero qué etiqueta nos puede estar bloqueando. Venga, revisamos por acá, a ver. Vamos a quitar esta regla acá, no le vamos a dejar nada. Tenemos cuadrado color para el párrafo, para una imagen. No podemos hacer, a ver si sean comillas sencillas, vamos a verificar. Guardamos. ¿Dónde está tomando? Dice por acá Kleiderman, profe, ¿todas las etiquetas son en inglés? Sí, señor, todas las etiquetas, todas son utilizadas en inglés. Para una imagen se utiliza la etiqueta image y se le dan las medidas de ancho y altura. Sí, Kleiderman. Para incorporar una imagen, o sea, aquí con lo que nos está indicando Kleiderman en el chat, ¿qué pasa? Si yo quiero vincular aquí en este caso una imagen, efectivamente se hace con lo que nos dice Kleiderman, que sería, por ejemplo, aquí la fuente. Perdón, CSS sin imagen y nuestra imagen, ¿cierto? Y le establezco el ancho y el alto. Sí, si yo quiero incorporar la imagen, o sea, miren que aquí tenemos incorporar la imagen, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo quiero es colocarla de fondo en todo el documento. O sea, algo como esto que hicimos creo que la clase pasada. Aquí en el body, yo le digo background, le digo, por ejemplo, esto. ¿Qué pasa? Cuando hago esto, mire que ya me la coloca de fondo. Entonces, lo que estoy queriendo hacer es que esta imagen me quede de fondo, pero no desde el HTML, sino desde el CSS. Porque sí, lo que nos dice ahí Kleiderman tiene toda la razón. O sea, para incorporar una imagen, así como lo estamos haciendo en este momento, se utiliza eso directamente. ¿Listo? Pero, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo decirlo? Ahorita lo que quiero hacer es, permítame un segundo.
Lo que quiero es que desde la hoja de estilos me vincule esa imagen. Sí, eso es lo que quiero hacer. O sea, esto que hice aquí con la etiqueta body es lo que yo quiero allá. Esto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar a ver por qué no nos está funcionando. Busquemos otro background, a ver. Background image, background visibility. Hacen, a ver, enable background. Es como si desde el CSS, slide source, miremos qué nos dice este source. Dice que especifica una imagen o una instancia. Las propiedades adicionales no nos sirven. ¿No? Eso está lo que querían. Dice referencia a una imagen, a un archivo por URL. Y está aquí de imagen, que sería provee una imagen y unas anotaciones. No, esta no nos debe decir. A ver, busquemos otra opción para la imagen. ¿No? Eso sería URL. A ver, y aquí le vamos a colocar fondo.jpg. Vamos a guardar acá, pero no hemos guardado acá. Actualizamos, pero nos sigue sin aparecer una imagen de fondo. Yo creo, me tocaría revisar bien, creo yo que es esa partecita que queremos hacer ahí, está aquí, dijo, infiriendo, haciendo una inferencia lógica, puede que este tipo de actualización de HTML, como estamos trabajando con HTML5, no me permita colocar fondos para eso. O sea, que si yo quiero colocar un fondo, me tocaría obligatoriamente definirlo desde el HTML. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la actividad, muchachos, que debemos nosotros ir haciendo? Ustedes observen que aquí, en este caso, yo cada vez que quiero revisar una regla, quiero hacer una regla, pues yo puedo empezar aquí con control tabulador o con control espacio, ¿sí? Y ir mirando cada una de las cosas. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero conocer más aún de cada una de esas, yo le vuelvo a dar control barra espaciadora y él me va a indicar, obviamente todo en inglés, ¿no? Entonces nos dice acá que, por ejemplo, el border es una propiedad que establece el estilo del borde y el color, ¿cierto? Display es una combinación entre la posición punto flotante, ¿cierto? El tipo de caja o cajas o los elementos que va a identificar ahí. Entonces, ¿qué es lo ideal y qué es la actividad que espero que vayan haciendo ustedes, muchachos? Ir practicando con todo esto, ¿vale? Vamos a dejar hasta acá, no vamos a dejar actividad para ir haciendo la actividad propia y ya les voy a compartir al grupo, ya voy a compartir la carpetica de lo que hemos hecho hoy para que ustedes lo tengan. Ir repasando toda esa partecita de lo que vimos hoy, de las hojas de estilo en cascada, pero ya independientes, ¿cierto? Independientes al documento, para hacer vamos a hacer un ejercicio más fuerte, vamos a hacer un ejercicio ya de una decoración puntual de una página web en la siguiente clase, para comenzar a trabajar ya algo de JavaScript y ya mirar algo de programación, ¿sí? Algo ya de validaciones directas para poderlo tener, ¿vale? No sé si entonces a nivel general hayan dudas, preguntas, inquietudes al respecto de los participantes. Estas creo que eran las preguntas que tenía Kleiderman, sí. Listo. Entonces, no sé, compañeros, tengamos dudas, preguntas, inquietudes al respecto. Bueno, creo que no, todo está claro. Entonces vamos a dejar hasta acá. Les dejaría estos minutos para que ustedes actualicen, para que hayamos... esto que nos escriben acá. Body background. Coloqué esta imagen de fondo. Sí, por eso. Pero en el body. O sea, eso sí lo voy a copiar acá. ¿Qué pasa? En el body sí nos lo permite hacer. ¿Quién nos compartió? Kleiderman. Entonces,
Voy a hacerlo acá en el body, ¿cierto? Le voy a dar, está mi página, estábamos trabajando. Y miren, sí, en el body sí, o sea, al colocar el background, sí, pero lo que quiero hacerlo es como regla, que era lo que nos estaba fallando, ¿sí? Incluso ahí ya está trayendo una imagen directamente desde una URL, pero lo que nos está fallando es desde acá, desde el estilo, ¿cierto? Aunque vamos a hacerlo con esa URL que nos dio Clayderman, a ver, URL, y aquí vamos a colocarla, a ver. Quitamos esto de acá. Vamos a ver. Sí. Ven que así sí nos sirve con la URL y sí nos está colocando. ¿Sí? O sea que si yo lo hago, vamos a hacerlo desde acá. Voy a quitarle esta URL. De acá. Pero lo va a hacer como párrafo. Como, perdón, como al cuerpo. Body. Le hago. Agregar una imagen. Y miren que ahora sí me coloca de fondo. ¿Sí? Con una URL sí me está colocando, pero no me está permitiendo es el acceso directamente con ¿cómo se llama? Con una imagen que yo tenga en el equipo, ¿sí? Que sería lo que tendría que entrar a revisar. Pero gracias, Clayderman, miren que sí nos lo podemos hacer con una URL directamente de la web. ¿Cuál sería el inconveniente en este caso? El inconveniente en este caso sería que tendríamos que tener siempre conexión a internet. Si yo voy a trabajar algún proyecto de forma local, pues tendríamos problemas, ¿sí? Lo de las dimensiones también ya entraríamos a adecuarlo, el tamaño, el alto, el ancho, ¿cierto? Ahí también entraríamos a revisar eso. ¿Listo? Entonces, porfa, a practicar, muchachos. Aprovechemos esta media horita que nos queda de espacio. Vamos a ir practicando en sus casas, a ir jugando con esto. Dice, la dimensión se maneja en Visual para que quede. Ah, ok, de tamaño, creo que aquí hay una propiedad, ya entiendo lo que me dice Clayderman. Aquí creo que hay una propiedad. Es. Aquí no repito. Hay una opción, se me escapa ahorita, que es para que no se repita o no se duplique la imagen. Okay. Para aquí guardar. ¿Sí? Y miren que aquí ya no me está repitiendo la imagen. Ahora lo que debo identificar es cómo que quede al ancho de la página, ¿cierto? Entonces, ya no se está repitiendo, ahora lo que hacemos es con el background size y le digo que al 100%. Vamos a ver si así nos recibe. Listo, ahora sí ya nos quedó con una imagen, entonces, primero que no se repita, por eso utilicé aquí la opción del background repeat, y le estoy diciendo, oiga, no se repita, no me duplique la imagen, y se acople al 100% de la página, ¿sí? A pesar de que la imagen pueda tener una imagen que es, un tamaño de 200 por 300, con esta regla ahí le estoy diciendo, oiga, no, obligue ¿cómo se llama? A la imagen a que se vea en toda la pantalla. Entonces, en este caso, miren que aquí ya nos aparece en toda la pantalla, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahí creo que debe haber otro, venga, miramos si hay otra opción con el background, visibilidad, espérame, background, a ver, ¿qué otras propiedades tenemos por acá?
Color, image, posición, repeat, tamaño. ¿Qué nos dice aquí más? A ver. No, ya tendríamos que saber con el porcentaje, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que se vea en toda la pantalla, ¿sí? Entonces, miren lo que yo les decía a ustedes, y esto es como una parte de lo que debemos ir haciendo como para practicar. En todo lo que sea de diseño, programación y demás, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos mejorando, practicando y mirando qué queremos hacer. Entonces, lo que nos decía aquí Kleiderman, venga, yo quiero que esta imagen quede, pero en toda la pantalla, no se repita, ¿cierto? Como nos estaba pasando, voy a quitar esto un momento acá, como nos estaba pasando acá, ¿cierto? Que la imagen se ve en cada... Y con la... Ah, ok, listo. Eso ya tenemos que trabajarlo con... eso va venga, a ver si recuerdo, dejemos esto como estaba acá. Esto es acá en link favicon. Aquí se hace con esta partecita, Kleiderman. O sea, si yo quiero colocar, por ejemplo, ustedes miran lo que Unisan Gil tiene así. Tenemos aquí la página de Unisan Gil. Observen que aquí, no sé si se alcanza a ver muy bien, aquí tienen el logo de Unisan Gil. Ese es un favicon o una imagen con extensión .ico. Entonces, si yo quiero colocarle, porque recordemos que aquí mi página tiene como una especie de circulito, como una especie de mundo, ¿sí? Si yo quiero cambiar esto, lo que debemos hacer es lo siguiente. Aquí espérenme, quitamos esto, borramos y les digo cómo se hace. Aquí en el head yo vinculo esa imagen. Entonces yo le digo link a través de la etiqueta link y aquí mire que nos dice el favicon, ¿sí? Entonces yo lo que le digo acá es de dónde voy a traer ese favicon o de dónde voy a tener esa imagen. Si lo dejamos así tal cual, vamos a ver qué nos aparece. Sigue apareciendo el de por defecto. Entonces, ahí yo lo que tendría que buscar sería una imagen .ico. Entonces, aquí vamos a convertirla. Voy a descargar rápido por acá el escudo de Unisan Gil. Descarguemos, por ejemplo, este. Voy a descargarlo. Y entonces lo que voy a hacer es convertirlo a través de esta página para convertir una imagen en ico. Tengo esto por acá, ahora no. Voy a crear nuestra imagen. Listo. Y la descargamos. Pero por aquí comprimido, bueno. Caramba. Ahora sí, guardar. Listo. Esta imagen .ico, lo ideal es tenerla en ¿cómo se llama? En la carpeta de imágenes que creamos. Vamos a quitarla de acá, nos vamos a nuestra carpeta de imágenes, la pegamos acá y le decimos icono, la voy a llamar, por ejemplo. Icono. Y la voy a agregar acá, entonces. Entonces, acá en href, lo que hago es irme a mi carpeta de imágenes, buscar la imagen ico, le doy guardar, y cuando actualicemos, observen que aquí ya en la parte de arriba, muy pequeñito se ve, pero aquí ya en la parte de arriba aparece nuestro icono de Unisan Gil, ¿cierto? Así dice, nos dice aquí Kleiderman, yo uso este Notepad++. Sí, igual, bueno, digamos que Notepad++, no sé si tenga ¿cómo se llama? Los accesos directos como los estoy manejando con Visual Studio Code, ¿sí? Pero la etiqueta que estás mostrando ahí para el icono, sí señor, tienes toda la razón, link, rel, short icon, eso sería otro tipo, no hay problema. Miren que aquí lo bonito del HTML y también lo confuso, podríamos decirlo, es los diferentes tipos de etiquetas que podemos. Sí, vamos a probarla. Considero yo que debe funcionar esa etiqueta que nos está compartiendo aquí Kleiderman, no, que se me hizo acá.
Vamos a utilizarlo. Vamos a ver. Y vamos a quitar esta mientras tanto. Vamos a ver cómo nos vamos. Listo. Entonces, si nos sirve, nos haría falta aquí, pues, hacer referencia a la imagen. Porque Kleiderman, en el ejemplo que él tenía ya, tiene una imagen que se llama icono.ico. Para mí, me toca, exacto, como nos dice ahí en el chat. Entonces, yo voy a buscar aquí mi imagen, CSS. ¿Cuál CSS? Esto es imagen icon. Le doy guardar, vamos a actualizar. Y efectivamente, sí nos sirve también, ¿sí? Entonces, miren que ahí está con la línea de código, que nos daba Kleiderman, nos aparece también, ¿sí? Entonces, miren que esto lo bonito de este diseño, ¿sí? Que aquí podemos cambiar, que podemos hacer diferentes cosas. Lo ideal es ir jugando con las combinaciones que podamos tener. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Bueno. Listo, Kleiderman. Vale. Entonces, lo ideal para todos los 12 participantes que tenemos, es ir practicando, por favor, todo esto. Dijo una cuña radial, una invitación. La otra semana se adelantará jornada científica. Entonces, esta sería su primera jornada científica. Invitados cordialmente. También les voy a extender la invitación para el día... Permítanme por acá confirmo, esto es para el día 27, ¿sí? Para el día 27 de mayo, les extiendo la invitación a un evento que nosotros hacemos acá desde Investigación, que es el Encuentros de Socialización de Proyectos Integradores y Proyectos de Semilleros de Investigación. Pues me agradaría que participaran ustedes como asistentes para que vayan conociendo las actividades que deben ir desarrollando a partir del segundo semestre en la asignatura de Proyecto Integrador. Entonces, yo ahorita ya les voy a compartir ¿cómo se llama? La imagen publicitaria, el link para que puedan ingresar. Y pues los que deseen ingresar, voy a hablar con el docente o con los docentes que ustedes tengan clase ese día para que, ¿cómo se llama? Para el permiso académico, ¿vale? Entonces, para aquellos que deseen participar, les extendería esa invitación, ¿sí? Para que participen sin ningún problema. Y pues jornada científica, sí, ya la otra semana, miércoles, jueves, viernes y sábado, del 19 al 22, perdón, del 19 al 22 vamos a participar entonces en jornada científica para que también participen activamente. Igual hay permiso académico si se cruza con alguna actividad de sus clases, lo ideal es que le informen a su docente que van a estar participando en esto. Ellos ya también saben, ellos conocen de esta actividad y pues saben que en este caso se debe propender para que los estudiantes participen activamente, ¿vale? Entonces, no sería más por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Entonces, nada, a ir practicando y nos veremos dentro de 8 días para continuar con estas hojas de estilo en cascada. Espero que por favor practiquen mucho, lleguen con muchísimas dudas para poder seguir con esto, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos, un feliz día, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Que estén bien.